Hola, somos Gina Solarte y Ana Gabriela Rivera y hoy vamos a hablar sobre la arquitecta Lina Bobardi. ¿Quién fue ella? Fue una arquitecta italiana nacionalizada en Brasil. Nació en Roma en el año de 1914. Cursó la carrera de arquitectura en la Universidad de Roma mientras el fascismo dominaba Europa. Este contexto de lucha por la libertad influenció de forma decisiva su concepción de la arquitectura y la experiencia arquitectónica. Abordar el trabajo de Lina Bobardi es confrontarse con un sinfín de matices ideológicos y multidisciplinarios, pues ella no solo se le reconoce como arquitecta, sino como curadora, diseñadora de muebles, editora, directora de museos, escritora y escenógrafa. Todo el trabajo de Bobardi está impregnado de su visión y filosofía social y cultural. En su trabajo, en sus notas y palabras, Bobardi hizo siempre énfasis en su misión de humanizar la arquitectura y de considerar fundamental el lado social y cultural en su obra. Para ella, la humanidad y sus luchas colectivas eran mucho más importantes que las aspiraciones individuales, y la labor del arquitecto no es solo artística, sino un deber social. Este significado y preocupación político y ético, como mencionamos al inicio, proviene de haber nacido y crecido en Italia bajo un régimen fascista y de haber sobrevivido a una Segunda Guerra Mundial. Bajo este contexto, siempre tuvo el interés de encontrarle un sentido de humanismo y justicia a su trabajo y a su vida. Al acabarse la guerra y para evitar la cacería de personas que se iba a desatar contra los que mantuvieron ideales particulares durante la misma, como fue el caso de su esposo, se aventuraron juntos a una nueva suerte y vida en Brasil. Esto sucedió en el año de 1946, lugar donde Bobardi comenzó a crear todo su legado, donde desarrolló sus obras más significativas y siguió con su premisa de humanizar la arquitectura, esta vez a partir de la mixtura entre el arte y la cultura popular que tomaba como principal inspiración y lo moderno, creando una actitud que definió la cultura brasileña de mitad de siglo y un estilo distintivo que aún inspira a arquitectos latinoamericanos. ¿Qué tipo de arquitectura realizó? Bueno, Lina Bobardi influyó poderosamente en la arquitectura del siglo XX, mezclando la tradición con lo moderno desde un punto de vista humano y asignando un papel preponderante al habitar y la experiencia arquitectónica como elementos esenciales de su obra. Es así que su obra Museo de Arte de Sao Paulo, construido entre 1957 y 1968, es una de las piezas más emblemáticas de la arquitectura moderna brasileña. Sin embargo, Lina formó parte importante en el desarrollo de la Escuela Paulista, eh, que era pues un movimiento en auge de la época. Este movimiento terminó por influir en la materialidad de su arquitectura y ella también influyó a este movimiento, volviéndose uno de los pilares de esta escuela. En este lugar ella terminó de crear su pensamiento e influyó a nuevos arquitectos con los que trabajó en diferentes proyectos. La Escuela Paulista o el Brutalismo de Brasil fue un movimiento que engloba los proyectos creados en 1950 hasta 1970. Este movimiento fue dirigido por João Villanova Artigas y esta fue pues una nueva corriente arquitectónica que nace de un conjunto informal de arquitectos y de una razón político-social que parte de una de las actividades ideológicas del momento y hace pues un énfasis en la técnica constructiva, valorando también lo que es la exposición. Elementos característicos de su arquitectura. Su vocabulario arquitectónico se encuentra impregnado de proverbios modernistas. Incluso en la arquitectura de Lina aparecen preceptos del catecismo corbuseriano. Las ventanas corridas, la planta libre, los pilotes y las paredes blancas conforman el repertorio de su paleta de artista, pero son manejadas con una simpleza y una claridad casi instintivas opuestas a la premeditación racional del modernismo franco-sajón. Este se caracteriza en la búsqueda del equilibrio entre diversos aspectos como élite y cultura de masas, paisaje y ciudad, público y privado, generando un diseño arquitectónico que respeta y se adapta a los ideales de toda la ciudad. Esta característica es aplicada como el concepto de sus obras más públicas como son
el Museo de Arte de Sao Paulo y el Centro Cultural SESC de Pompeya. La relación con el paisaje en cuanto a generar conexiones con el contexto inmediato y el lugar donde se trabaja es parte fundamental para mostrar relaciones de proyecto usuario y de esta manera marcar partes muy importantes que definen el concepto del trabajo que ella desarrolló en Brasil. En sus proyectos muestra el respeto que le tiene a la naturaleza y al paisaje generando construcciones que se involucran significativamente con el lugar, generando así un daño mínimo al paisaje y convirtiendo a sus proyectos en objetos propios del lugar. Sus edificios son una declaración de algo, ya sea social, cultural o político, que muestra todo lo que ocurría en la época. Lina entendió que la arquitectura debía tener cultura propia, es decir, no imponerse ante la ciudad, sino ser parte de ella. Ser humano. ¿Y quién le influyó? Pues bueno, ella empezó con influencias que aprendió cuando aún era estudiante en Italia hasta los últimos conocimientos que encontró en Brasil. Ella tenía ya un vasto conocimiento que estaba basado en los ideales y en los principios de Le Corbusier y también en el purismo italiano. Sin embargo, al chocar con la libertad que Brasil le proporciona, pues empieza a borrar todos los límites marcados que aprendió cuando estaba en Italia y al haber formado pues parte de la escuela paulista, toma también los principios de este movimiento y llega a unos puntos medios entre lo que había aprendido antes de su llegada a Brasil y lo que empieza a construir ya en este país. La influencia de la escuela paulista es evidente en su obra y se manifiesta tanto en la material como en las formas, también está en la configuración del espacio, tanto exterior como interior, en la escala y el aspecto brutalista del concreto que en sentido reflexivo y experimental pues no es preexistente en su obra antes de haber heredado la tradición paulista y mediante esta pues Lina ha logrado como alcanzar con una perdurabilidad y representar los valores que radican en la teoría y en la práctica propios de esta escuela. ¿Y qué materiales utilizó? Bueno, la arquitecta Bobardi incorpora una materialidad y cultura. Además de los elementos concretos y solidificados, diseñó piezas basadas en factores culturales y discusiones políticas intensas. Deseaba también romper las barreras entre los intelectuales y la gente común, desde su aplicación en concreto hasta el uso de la naturaleza en esquemas y su reutilización en materiales vernáculos. Incorpora así pues un lenguaje que cada vez va más ligado a los materiales de la tierra, al imaginario local y a las expresiones de la cultura popular. ¿Cómo expresa su concepto, diseño, estructura, materialidad y función? La arquitecta, con gran capacidad para la improvisación propia de la cultura popular y manifiesta en su obra, no necesitaba de grandes medios gracias a la abundancia de ideas, denotando la falta de predilección hacia un material concreto, a pesar de la destacada presencia del hormigón en su obra, en una búsqueda de sensaciones con centro en la percepción del usuario, llamando a todos los sentidos, incluidos tacto, gusto y olfato. Su obra más que arquitectura es un proyecto político y cultural que rebasa y contradice la ideología e intenciones del movimiento moderno, por cual ha quedado en muchas ocasiones marginada en su historia. Rompe con los paradigmas impuestos por la arquitectura moderna, sin eliminarla. Asimismo, combina la arquitectura con su valor histórico, los órdenes, las tradiciones populares y la naturaleza, adaptando todo esto al estilo internacional de las características plásticas del entorno. Además de ello, define y redescubre al ser humano, con lo cual redefine la espacialidad. Por otro lado, trata de que varios aspectos formales y funcionales vayan de la mano, como la funcionalidad de la poesía, la mimesis y las raíces culturales de tiempos pasados, para así lograr nuevas propuestas en la sociedad. Con esto alcanza una vanguardia que rompe el esquema de los modelos maquinistas. Para explicar mejor cómo la arquitecta aborda un proyecto, tenemos la Casa de Vidrio, construida entre 1950 y 1951. Es el primer proyecto de Lina en Brasil y el más personal de todos. Bobardi diseñó su propia casa sobre una montaña de Sao Paulo y fue ahí donde puso en práctica los conceptos que buscaban la unión entre la forma, la funcionalidad y las necesidades de quienes habitan estos espacios.
Una de las primeras intenciones de Lina fue conservar el perfil natural del terreno, que era muy inclinado, lo que influyó en la construcción del frente de la casa sobre pilotes, pero sin olvidar hacer referencia a uno de los 5 puntos arquitectónicos propuestos por Le Corbusier. Por lo tanto, la parte trasera de la casa estaba sostenida por muros de hormigón directamente sobre el suelo. Este aspecto macizo de la parte posterior contrasta con la ligereza de la parte sur y su fachada principal, creando un rico diálogo entre transparencia y opacidad, naturaleza y construcción, interior y exterior, que recuerda los ejemplos de las primeras casas corbusierianas. La casa se divide en 3 partes. La primera destinada a la zona social y zona privada. La segunda corresponde a un patio libre en medio de la casa y la tercera para la zona de servicios. La zona privada se encuentra en el volumen flotante vidriado y está conectado directamente a través de la cocina con la parte apoyada en el suelo, que constituye los servicios. Luego, frente al jardín y con un gran muro de contención recortando el terreno, encontramos la zona de máquinas y garaje. En cuanto a la materialidad y diseño de fachadas, Lina realizó un trabajo puro. La estructura vertical está formada por esbeltos tubos de acero, dispuestos en una modulación de 4 módulos de ancho por 5 de fondo. Forman los pilotes de la vivienda y avanzan por la losa de la planta alta hasta llegar a la losa de cubierta, ambas de concreto armado. La casa se ve así como una caja flotante transparente, en medio de la naturaleza. Para aprovechar al máximo la vista privilegiada de la ciudad, la casa fue diseñada con un mínimo de protección, de tal manera que los ventanales no tengan barandilla, y así hay una relación constante con la naturaleza. Ya como conclusión, podemos decir que Lina Bobardi es una gran referencia de arquitectura tanto en Brasil como en el mundo. Sus obras ya han ganado diversos premios y siguen siendo referencia y fuente de inspiración para muchos arquitectos. También Lina nació en un proyecto bastante perturbado de la historia, pasando por la Segunda Guerra Mundial en el auge de su vida profesional. Sin embargo, logró superar esta guerra y rehacer su vida en Brasil, contribuyendo bastante a nuestra historia y a nuestra arquitectura. Ella reafirma el impacto social que tiene la arquitectura con las exigencias de un contexto que es tanto físico como ideológico y procura elaborar con esto una identidad arquitectónica en un lugar y en un momento. Además, para ella, el diseño emergía del entendimiento del mundo físico y de las condiciones de vida de las personas, sus hábitos y necesidades. En este sentido, el fin último de la arquitectura debía y debe ser de utilidad y valor para aquellos que viven y habitan los espacios. Ya para finalizar, damos respuesta a la pregunta acerca de qué aprendimos en esta asignatura. Bueno, la clase de teoría e historia de la arquitectura latinoamericana nos permitió acercarnos a nuestras raíces, a conocer los hechos que afectaron directamente a nuestros antepasados, a complementar también nuestra identidad, ya que aprendimos sobre nuestros orígenes, de nuestros ancestros, cómo fueron poblando el territorio que hoy en día habitamos, de su fuerte conexión con la madre tierra, de su cosmovisión acerca del mundo. Fue muy interesante ver cómo ese respeto hacia la naturaleza y cuidado les permitió vivir durante varios años. Así que eso es algo que podemos también retomar como sociedad hoy en día. También nos acercó a entender los procesos por los cuales pasa una civilización para establecerse. El comprender el pasado nos ayuda a identificar cómo han cambiado esos modos de vida para nuestro tiempo y hacer un contraste. Por ello consideramos que el desarrollo de esta asignatura nos ha orientado a ser más críticos y nos ha dado más herramientas para continuar con nuestro proceso y llegar a ser unos arquitectos conscientes de sus raíces, capaces de retomar estos conceptos ancestrales y de transformarlos en obras.